Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Sicaris Academy. En este nuevo vídeo quiero hablaros del Six Sigma. ¿Qué significa? Si os interesa, quédate en este vídeo, que empezamos. Buenos días a todos, soy Lucas López, soy fundador y CEO de Sicaris y en estos vídeos, como venimos hablando, queremos desde Sicaris esparcir el conocimiento, el know-how de lo que significa la mejora continua a través de dos ejes muy sencillitos. Pierdo menos el tiempo, cometo menos fallos. El perder menos el tiempo lo vimos con el vídeo de Lean, que os dejaré por aquí en la descripción, y hoy nos dedicaremos a la parte de cometer menos fallos, esa parte que se suele meter en la parte de Six Sigma o Six Sigma, que al final te explicaré por qué se llama Six Sigma. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te imaginas 20.000 accidentes de avión al año, o 15 minutos al día sin agua potable, o 7 horas sin electricidad al mes? Si te das cuenta, estos valores son gigantescos y esto no pasa en el día a día. ¿Por qué no pasa? Porque aquellos procesos, por ejemplo, de aterrizar y despegar un avión, no cometen fallos. ¿Y cómo no cometen fallos? Pues porque aplican metodologías y controles que evitan que esos fallos se produzcan. Si os acordáis, hablábamos en el primer vídeo de todos, cuando empezamos, que el mero hecho de o perder el tiempo o cometer fallos suponía un 5% mínimo de lo que es la facturación de una empresa. Y si nos íbamos a la parte del margen, de lo que me llevo al bolsillo al final, ese 5% podría ser muy grande. Acordaos del ejemplo de 100 millones, 10 millones y demás, que también os dejaré por aquí el link del vídeo para que le echéis un ojo y reflexionéis al tanto de ello. Entonces, ¿cómo cometo yo menos defectos? Pues lo primero de todo sería encontrar dónde estoy metiendo la pata. En el caso del Six Sigma, necesito saber la escala, cuántos, vamos a llamarlo, defectos por millón de oportunidades tengo. Es decir, de cuántas cosas hago, cuántas de ellas las hago mal. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo hago tortillas en casa. Tortillas. Si de cada millón de tortillas que hago, el 1%, que es muy poco, el 1% de tortillas las hago mal, significa que estoy haciendo mal 10.000 tortillas. 10.000 tortillas son muchas tortillas. Para que tengáis una idea, 10.000 tortillas mal hechas, eso de cada millón, eso sería un sigma de un 3,8, ¿vale? Para que más o menos tengáis una referencia, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, en el lenguaje, en esa escala de medir de metros, kilos, newtons típica que todos conocemos, pues vamos a traducir esos errores que cometo en ese nivel. ¿Por qué es interesante hacerlo? Es muy interesante porque sí hay aceptaciones de más o menos cuáles son los niveles de Six Sigma en las diferentes industrias. Y no se habla por millón, porque hablar por millón es muy raro, pero sí se da este valor generalista. ¿Por qué se da además? Por una razón de más, que es muy interesante. Porque además tenemos en cuenta el que somos humanos y cometemos errores. Y esto lo tenemos en cuenta cuando hablamos de este nivel Six Sigma. Entonces nos ayuda a entender en el estándar, en el largo plazo, cómo estamos hoy. Vamos a unir este corto y largo plazo para que se entienda bien. Imaginemos que yo estoy en mi proceso, que puede ser desde leer mails hasta una planta productiva haciendo botellas, puede ser haciendo motores, lo que sea, incluso haciendo reportes, es que me da igual, es lo mismo. Imaginemos que yo me pongo a medir de cada cuántos hago, cuántos salen mal. Yo me pongo a medir y mido que por cada, vamos a decir, millón, 10.000 salen mal. Significa un 1%. Si yo me voy ahora a mi famosa campana de Gauss, que es lo que se usa aquí, esa de la curvita, ¿acordáis? Es la que se estudia en los colegios, de sube y baja. Vale, pues esa, si yo tengo ese 1% y me voy a buscar, yo tengo aquí las tablas, y me voy a buscar a qué corresponde ese nivel de Z, pero por simplificar voy a llamarlo nivel sigma, ¿vale? Para que lo entendáis. Ese nivel sigma me da un 2,33. Entonces yo digo, yo tengo un nivel 2,33. 2,33 significa 10.000 defectos por millón de unidades. ¿Por qué se mide así? Porque cuando me da niveles muy altos, de un 99,999% bien, ya no hay manera de verlo en una tabla. Entonces, en la jerga es mucho más sencillo hablar de niveles. Ya está. No tiene más complejidad que eso. Bien, este es el primer punto. Ya somos capaces de relacionar, si yo hago un test en corto, ese test a qué nivel me da. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando estamos en las industrias y en cualquier otro sector, como os estaba diciendo, tengo una deriva natural de cometer fallos por errores humanos que no se controlan, incluso porque se cometen, porque las cosas fallan, las máquinas se paran y hay errores. Bien, pues esa deriva se considera que es un 1,5. Claro, esto cambia las cosas, porque si yo tengo
un test en corto que me hago y me da que hago bien, habíamos dicho era un 2,33, porque hago el 99% de las cosas bien. Si a ese 2,33 le quito 1,5, se me queda en un 0,8. Claro, 0,8 ya nos ponemos en que tengo una eficiencia, que la tengo de un 79,6% en la tablita de la campana de Gauss. A los que estéis interesados, miradla, si no, me lo decís en comentarios y un día hago un vídeo explicando esto en particular. Pero básicamente lo que vengo a decir es que de hacer en un test en corto el 90% de las cosas bien, ahora solo voy a hacer bien el 79, el 80%, para aproximar. Parece que es poco, pero es que un 79% es una barbaridad. Estamos pasando de hacer bien el 99 a un 79, bajo un 20%. Eso es muchísimo. Es como si digo, no, de cada millón de aviones solamente se estrella el 1%. Y de hecho ese valor parece como que solamente el 1%. Soy bueno en el 99%. Claro, es que el 99% de un millón de aviones son 10.000 aviones al año. ¿Tú te imaginas? Y ponemos al principio, ¿tú te imaginas 10.000 accidentes de avión al año y que la gente encima saque pecho orgullosa? Claro que no, ¿no? Vale, pues imagínate si encima le quitas un 1,5 y te queda que se estrellan el 20% de los aviones al año. Claro, un 20% de un millón son 200.000. O sea, ¿tú te imaginas que alguien dijese, no, es que hicimos un test y salía bien, que era solo el 1%? Bueno, es que ahora es un poco más. Y claro, ¿qué pasa? Que el director de planta o el director de la empresa va a decir, ¿cómo está pasando? Pero si yo hice un test en el que iba muy bien y solo era un 1%. Por eso, y abro concepto a otra cosa que veremos más adelante, cuando hagamos un análisis o un test de benchmarking, ¿vale? Que en Sicarius lo llamamos el benchmarking inteligente, tenemos que tener en cuenta lo que pasa para el largo plazo. Es decir, yo no puedo hacer un test y decir, no, mira qué bien, y cuando lo aplico en el tiempo a lo largo, falla. Que más lo habréis visto mucho, es de, que venga el experto a arreglar las cosas. Viene, la regla se va y todo vuelve más o menos al principio. Claro, ¿por qué? Pues porque estamos comparando churras con merinas. Una cosa es en el corto y otra en el largo, claro. Entonces habrá que tener mentalidad de, oye, soy consciente de que en el largo esto va a ir un poco peor por diferentes cosas. Vale, pues si soy consciente no pasa nada, ya está. ¿Qué tengo que hacer? Si yo quiero tener solamente 10.000, que no son 10.000, luego entramos a en valores, pero 10.000 accidentes aéreos por año, entonces no tendré que irme a ese nivel del 2,33 sigma. Si eso es lo que me da después de aplicar ese 1,5, tendría que ser al revés. Tengo que sumar 1,5 para saber que luego, cuando aplique el largo tiempo, solo tendré 10.000, que luego no será 10.000, será menos, ¿vale? Lo veremos ahora, pero solo será 10.000. ¿Eso qué me da? Eso me da que en vez de un 2,33 tendría que ser un 3,83. Eso, un 3,83. Un 3,83 significa que estaríamos haciendo bien el 99,994% de las oportunidades. Eso significa un 6 por 10 a la menos 3 en porcentaje. Es decir, un 0,006% de defectos por millón de unidades. ¿Veis entonces la diferencia? Claro, hoy en día, si trabajamos con estos niveles, o decimos que somos, o fíjate, mi calidad es muy importante, hablamos en estos porcentajes, y eso que no estoy hablando en Six Sigma. ¿Tú te imaginas hablarlo en operaciones de corazón? Claro, las operaciones de corazón tienen que salir bien. Lo cual significa que cuando yo hago un test en corto y mido cómo se hacen las cosas, tienen que salir perfectas, pero la palabra perfecta es perfecta para que en el largo plazo haya un ligero error, ¿vale? Si yo me voy a lo que es el nivel 6 sigma, ¿de acuerdo? Cuando la gente habla de, no, yo soy un Six Sigma, para que entendáis de dónde viene, eso significa aproximadamente un 100% de hacer las cosas bien. Si a ese 6 sigma, ese 6, que hemos dicho que es la Z de la campana, le quito 1,5, se me queda en un 4,5. ¿Y cuál es el porcentaje de ese 4,5? Pues eso quiero que me lo digáis vosotros en los comentarios, ¿vale? Y si te gusta el vídeo, le vas dando un me gusta, que está muy interesante. Y te suscribes de paso para aprender un poquito más cada día, que es muy importante, que para eso estamos aquí. Venga, vamos a ver ahora cuáles son esos porcentajes por industria. Bien, empecemos por la primera, que lo tengo aquí en el ordenador. En las aerolíneas,
Para que os hagáis una idea, estamos hablando, al igual que en hospitales y cirugías, bueno, no os lo digo porque si os lo digo entonces os diría cuál es el valor del valor que me estoy buscando. Eso no os lo digo. Pero si os digo, los defectos por millón de unidades es un 3.4 defectos por millón de unidades. Eso es un nivel 6 sigma. Que de nuevo, como tengo que restarle 1.5, ese 3.4 ya está respondiendo, ya está actualizado a ese 4.5. Es decir, cuando veáis una tabla de nivel 6 sigma, en la que intentéis comparar el nivel que tenéis, veréis que pone nivel 6 sigma defectos por millón de unidades. Bien, esa parte de defectos y el porcentaje en GIL, esos dos ya se le ha quitado el 1.5. Ya se da por entendido que eso se va a ir en la mayoría de las tablas. Alguna que no, en tal caso aparecerá Z short o Z long. Pero vamos, ¿lo entendéis? El nivel de solamente y en el largo, 3.4 defectos por millón de oportunidades. Vamos a irnos un poquito más abajo. Procesos importantes pero no tan críticos. Los trámites bancarios que van automatizados y el montaje eléctrico de alta calidad. Es decir, cuando se hacen generadores y demás, al final todo es automatizado. Bien, pues todo esto tiene un nivel 6 sigma, en la industria en general, un nivel sigma, perdón, de 5. Un 5 significa un 233 defectos por millón de unidades en el largo, lo cual significa hacer bien el 99,977% de las oportunidades o de las cosas que haces, las haces bien. Lo cual significa que es un valor muy alto. Significa que si yo hiciese, e insisto para no cometer el error, si yo me hiciese un test un corto en mi planta, es normal que me diese un valor más alto. Yo eso, cuando yo muestre los resultados a la dirección, tengo que decirles que se espera que eso sea un poquito más bajo porque en el largo plazo suele haber estos gaps. A no ser que hayáis estado midiendo, pero con una longitud de tiempo muy grande, en el cual veréis que solito os aparece ese 1.5 sigma, ¿vale? Bien. Sigamos. Nos vamos a otra industria. En este caso, nos vamos a las plantas de fabricación, de ensamblaje, ¿vale? De montar piezas. Ya no es la pieza en sí, sino encajarlas. En la mayoría de procesos administrativos o logísticos. De Amazon y demás. En la parte que no atañe a la parte humana, ¿vale? Pero ahora no estoy metiendo manos de por medio. Los warehouse y demás. Ahí estamos hablando de un 4 sigma. Un 4 sigma es 6.210. Fijaos con bajo nivel y cómo aumenta. 6.210 defectos por millón de unidades. Ya es mucho más. Eso significa que cuando yo calculo en el largo, me da un 99,38. Claro, 99,38 sigue estando muy bien. Sigue estando fantástico. Pero ya son 6.000, ¿de acuerdo? En ejemplo, como hemos dicho, si yo tengo una empresa de aviones, no puedo permitirme 6.000 accidentes por cada millón de vuelos. Vamos, se me hunde la empresa. Por Dios, ¿no? Seguimos. Procesos financieros con interacción humana. Aquí ya vamos a meter la interacción humana y vais a ver cómo va a cambiar. Los call centers básicos, ¿vale? Que es tomo notas, escribo, como decíamos en vídeos, todo el tiempo perdido y errores que se pueden cometer. Eso y procesos de baja automatización, que venga una persona, tome la pieza, la pone en su sitio y demás, ¿vale? Para que veáis cómo impacta. Aquí pasamos de un 4 a un 3. Claro, pero es que este 3, si veis la campana, como empieza a meterse todo el data en el medio, ya estamos hablando de 66.807 defectos por millón de unidades. Es una barbaridad. Hemos pasado de 5 sigma, que era 233, a 4 sigma, que era 6.200, a 3 sigma, que es 66.000. Eso significa que hacemos bien el 93,32%. Y hay casi un 7%, un 6,6%. Un 6,6% a las veces que cometemos errores, claro. Alguien que lo mire en porcentaje dirá, no, si es solo un 6,6, eso está muy bien, eso no está bien. La idea es que sea mucho más bajo para evitar esos errores. Y de hecho podemos ver que estas interacciones humanas generan muchos errores y encima en el largo. Si yo eso encima no lo controlo, no pongo procedimientos de cómo se hace, lo hago mucho más difícil, muy probablemente en un sector donde es muy fácil que estamos viendo cometer errores, se cometan aún más errores. ¿Veis? Eso es lo importante. Sigamos, para acabar. Industrias con servicios de poca estandarización, donde aquí cada uno va a su bola. Imaginaos el mismo call center, solo que sin estandarización, un proceso productivo de botellas de vidrio en el que no se explique nada, nadie sepa cómo se hacen las cosas. Bien, pues ahí pasamos a un 2 sigma. Significa 308.500 defectos por millón de unidades. Es casi el 50%. En verdad es un 69,15%. Claro, alguien dice, no, es que tengo algo de falso rechazo. Claro, pero es que ese falso rechazo, si te pones a sumar entre el falso rechazo, el packaging, el embalaje, el que se hace mal, retornos y demás, sí se nos puede colocar en casi un 30%. Y un 30%, recordad,
que es una pasta, es una barbaridad. Pensad que esto luego impacta en facturación y acordaos del primer vídeo de cómo llegaba a la parte de margen operativo y al final la diferencia entre el ROI y el WACC, ¿de acuerdo? Bien. Finalmente, el peor de todos, cuando un proceso no funciona, pero no funciona es un proceso con un sigma, es decir, nadie lo compraría, vamos, para nada, por si sois inversores y queréis saberlo, desde otro punto de vista, podéis también usarlo, y aquí estamos hablando de 691.000 defectos por millón de unidades. 691.000 significa que son más del 50%. Claro, ¿por qué? Porque 691.000 es cuando ya le he aplicado ese menos 1,5. Luego estamos en un menos 0,5. Es decir, mayoritariamente lo estoy haciendo mal. Efectivamente, estoy cometiendo muchos errores. De otra manera dicho, solamente estoy haciendo bien si miro el porcentaje, el yield, el rendimiento, solamente hago bien el 30,85% de las oportunidades. Ahora, no lo miréis desde el punto de vista de empresario. Imaginaos que sois un inversor. Vosotros invertiríais en una empresa, o si lo sois, perfecto. Invertiréis en una empresa que hace que hace bien el 30% de cada cosa que hace, solamente el 30%, vamos, te arruinas, no vale para nada. Pues por eso es tan importante ser capaz de relacionarlo. Por eso, las consultoras de mejora continua, eficiencia operativa, pues como Sicaris, nos dedicamos a esto, a intentar enseñar, entender de ojo, que es que estamos perdiendo mucha pasta que aquí. Y de nuevo, esto no es buscar culpables, que hablemos más adelante, el tema que más hablamos del talento. No es cuestión de buscar un culpable, es cuestión de encontrar de dónde aparece el problema, haciéndose preguntas, que ya os dejo caer que es una cosa que se llama los 5 why, los 5 porqués, ¿vale? Y con ciertas metodologías conseguiremos encontrar el problema, corregirlo y subir nuestro nivel sistema, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado también este vídeo, otro más en los que hablamos un poco de formación, mejora continua y demás. Y espero que, pues, que esto lo podáis aplicar en vuestro día a día, que pongáis los ojos y lo apliquéis en vuestras empresas, que propongáis en vuestras empresas y sectores, si sois inversores, pues que lo preguntéis también para poquito a poco ir mejorando todo y, oye, mejorar la excelencia, mejorar la calidad. Eso significa más pasta para todos y poder repartirlo mejor, porque cuanto más eficiente y más riqueza se genera, mucho más y para todos. Así que nada, chicos, que tengáis un buen día, cuidaos mucho.